Entonces, hoy vamos a seguir con lo que estábamos viendo, que es el... Muchas gracias. Fue ayer. ¿Cómo se enteraron? Fue ayer. Muchas gracias, recién los niños por acá. Eh, ¿Cómo se llama esto? Bueno, hoy día vamos a seguir con el concepto de masa molar, y vamos a agregar el concepto de mol, ¿ya? Que voy a tratar de hacerlo lo más simple posible, porque ya les dije la semana pasada que el mol es como un concepto bien abstracto, ya que no solemos ocupar en la vida normal. Entonces, antes que todo y primero que nada, ¿se acuerdan cómo sacar la masa molar? Por ejemplo, esta molécula es azúcar. El azúcar que nosotros tomamos para echarle al tecito, químicamente es esta molécula. Ese hexágono y ese pentágono que ven ahí, cada unión, cada puntita representa a un carbono, a un átomo de carbono enlazado con posiblemente un hidrógeno. Ya hay que analizar bien esa estructura, ¿ya? ¿Y por qué no se escriben los carbonos y se escribe así como forma geométrica? Es una cosa de, ¿cómo decirlo así? Como para que se vea más lindo, porque si pusiéramos los carbonos ahí se vería como todo muy engorroso. Entonces por eso se escriben así. Pero este es el azúcar que nosotros conocemos, es una molécula muy grande. En síntesis es 12 átomos de carbono con 22 átomos de hidrógeno con 11 átomos de oxígeno. Entonces aquí tenemos 3 átomos, ¿cierto? De esos átomos nosotros le podríamos sacar la masa molar, ¿cierto? Y teníamos que ver la tabla periódica, ¿cierto? Entonces aquí vamos a ir cada uno de estos. Y voy a poner la masa molar para hacer un resumen de la semana pasada. Masa molar, y esa masa molar, la unidad de medida es gramos partido en mol. Entonces, la masa molar, primero para el carbono, la tenemos que ver aquí, que aquí es 12,011115. Como el que está al lado de la coma es un 0, simplemente se deja como 12. Entonces, esa es la masa molecular, perdón, la masa molar para el carbono, 12 gramos mol. Ahora tenemos la del hidrógeno. La del hidrógeno la tuvimos la semana pasada. Aquí está, ¿ven? Para el hidrógeno es 1,00797. Es decir, el 0 que está después de la coma no redondea al 1. Por lo tanto, el hidrógeno va a tener 1. Y por otro lado, el oxígeno, que es el otro átomo que teníamos recién, es 15,99994. El número que está después de la coma es 9. Por lo tanto, es mayor a 5. Por lo tanto, puede redondear al 5 que está antes de la coma. Y eso me queda en 16. ¿Ya? Entonces, para el hidrógeno iba a ser 1, que eso lo vemos en la tabla periódica siempre, 1 gramo mol. Y si ustedes ponen en Google masa molar del hidrógeno, les va a salir ahí 1 al tiro. Y para el oxígeno también ponen masa molar del oxígeno y también les va a salir al tiro la del oxígeno, que es 16 gramos mol. ¿Ya? Entonces tenemos la masa molar de cada uno de los átomos que conforman la molécula de sacarosa, que es el azúcar que nosotros utilizamos para el dulce. Entonces, ahora que tenemos que sacar la masa molecular, ¿cierto? Es lo mismo que la masa molar, pero simplemente nosotros aquí estamos haciendo una diferencia, que una es para los átomos y otra es para la molécula. ¿Ya? Pero en cierto sentido es lo mismo. ¿Qué tenemos que hacer aquí? Aquí ya tenemos que empezar a multiplicarlo por la cantidad
de átomos que hay de cada uno de carbono, de hidrógeno, de oxígeno. Por ejemplo, de carbono, la masa molecular, ¿cierto? Es 2, ¿cierto? Lo voy a poner aquí abajo. Carbono es igual a 2 gramos mol, ¿cierto? Pero ¿cuántos carbonos tiene la molécula de sacarosa? Aquí está. Tiene 12. Por lo tanto, este lo tenemos que multiplicar por 12. Y 12 por 12 es, si no me equivoco, si no me falla en mis matemáticas, 144. Voy a calcularlo por si las moscas. Y yo, 12 por 12, exacto, 144. Entonces, tengo 144 gramos mol en la molécula de sacarosa. Ya, pero esto no finaliza ahí. Tengo que sacar ahora los de hidrógeno. Para los de hidrógeno yo tengo 1 gramo mol, ¿cierto? Uno solo. Pero dentro de la molécula de sacarosa, ¿cuántos hidrógenos tengo? Tengo 22. Entonces esto lo multiplico por 22. Entonces, 1 por 22, ¿cuánto es? 22 gramos mol. Exacto, 22. Y finalmente me queda calcular la del oxígeno. Entonces, oxígeno, tengo su masa molecular es 16 gramos mol. Y en la molécula de sacarosa tengo 11. 11 oxígeno. Por lo tanto, aquí tengo que multiplicar por 11. Si no me equivoco, 16 por 11 son 136. A 176, como dice Paloma. Entonces, 176. Corroboremos. 16 por 11, 176. Excelente. Gramos mol. Entonces, la masa molecular va a ser la suma de todo lo que hemos calculado recientemente. Va a ser la suma entre el 144 más el 22 más el 176. Entonces esto se suma y me debería dar la masa molecular de la sacarosa. Entonces 144 más 22 más 176 a mí me da 342. ¿Alguien le dio lo mismo? Ya, exactamente. Y miren, si ustedes busquemos aquí en Google si nos da eso. Exacto. A mí, ok. Ajá. Es que me carga. Es que tengo Google y ponen usted. Masa molecular o masa molar, da lo mismo, de sacarosa, que es la molécula que nosotros ocupamos. Miren, ahí, ven aquí, arribita, les sale al tiro, 142,3. ¿Ven? Si yo lo busco en Google, si ustedes quieren corroborar a veces si se equivocan, debería aparecer también ahí. ¿Ven? Ahí está, 142 gramos mol. En este caso es como a 3, porque utilizaron las, no sé, utilizaron 15,9 del oxígeno. Yo lo ocupé como 16, por eso me dio más redondeado. Y eso, ¿ven? Entonces ahí es un poco más fácil también encontrar las moléculas. Y eso es lo que hicimos la semana pasada. Entonces buscamos la masa molar, que es de cada átomo, y la masa molecular, que es de toda una molécula. También la masa molar se puede calcular así. Tengo la masa molar que va a ser igual a los gramos partido en mol. Pero no hemos visto este concepto de mol. Entonces, eso es lo que vamos a ver hoy. Entonces, ahí está. ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo o un kilo de plumas? ¿Le han hecho esa pregunta alguna vez?
¿No? ¿No le han hecho esa pregunta? ¿Qué pesa más? ¿Un kilo de plomo, un kilo de piedra o un kilo de plumas? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué pesan más? Aquí me dice, el kilo de plomo pesa más. Ya, muy equivocados están. ¿Por qué? Porque ambos pesan un kilo, pesan lo mismo, solo que el kilo de plomo va a estar más reducido porque sus moléculas son más pesadas y al conjunto más chiquitito lo va a hacer chiquitito y más pesado. Pero pesa un kilo, igual que el kilo de plumas. Quizá el kilo de plumas ocupe un espacio más grande, pero pesa un kilo y un kilo. Pesan lo mismo, pesan exactamente lo mismo, solo que uno va a ocupar un espacio más reducido y uno va a tender a pensar que pesa más y el otro también pesa lo mismo, pesa un kilo, pero va a ocupar un espacio mucho más grande y va a pesar lo mismo que el kilo de plomo, pero ambos pesan exactamente lo mismo. Es como si yo pesara un kilo de pan con un kilo de harina. El kilo de harina es como un polvito y el pan es algo más grueso, que uno lo siente que es más pesado, pero en esencia es lo mismo, pero que están en formas distintas, son distintos compuestos. Entonces, en, cuando nosotros pensamos en masa, en gramos, en kilogramos, en miligramos, suele pasar esto que uno se tiende a confundir, ya que uno pesa más que el otro, pero en esencia están pesando lo mismo. Y es por eso que los químicos ocupan más el mol, porque en el mol estamos hablando de exactamente lo mismo. Ahí no se va a tender a confundir un kilo de plumas con un kilo de piedra. Ya cuando hablamos nosotros de mol, estamos hablando de lo mismo. ¿Y qué es el mol? El mol está definido como una cantidad de sustancias. Sustancias, ¿ya? ¿Ya? En cambio, en el otro, o es un kilo de pan, o es un kilo de piedra, o es un kilo de plumas. Aquí no. Todos van a ser moles, ¿ya? Por eso es más fácil comparar químicamente las sustancias, porque cada sustancia tiene propiedades distintas. Pero cuando lo traducimos al concepto de mol, ambas quedan como en la misma categoría, ¿ya? Ahí ya no hay diferencia de que uno es sólido y otro es líquido, otro es gaseoso, que uno es más pesado, que el otro es más brillante, que el otro es más polvoso, que el otro es más duro. Aquí no, en el mol todo es lo mismo. Su cálculo se estima que hay 12 gramos de carbono, del isótopo de carbono. A través de esto se pudo calcular el concepto de mol, ya que llegó un señor que se llama Avogadro, que es el que vemos ahí, que él ya se sabía la masa molar del carbono, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo él? Fue calcular cuántas moléculas hay en esos 12 átomos de carbono. Perdón, tengo 12 gramos de carbono, ¿ya? De carbono, ya los pesé, me da 12 gramos. Entonces, ¿cuántos átomos hay en esos 12 gramos? Es como ya, yo tengo mi bolsita con carbón, ¿cierto? Aquí tengo mi bolsita para llevar con carbón. Y esto está lleno de carbón. Y eso pesan 12 gramos, ¿cierto? Eso pesa 12 gramos. Pero ¿qué hizo este señor llamado Avogadro? Él no quería saber cuánto peso tenía eso, esa bolsa con carbono. Él quería saber cuántas moléculas, cuántos átomos de carbono había en toda la bolsa. Eso es lo que hizo calcular. ¿Cuántos átomos había en esos 12 gramos?
¿Ya? Entonces empezó a calcular todos los átomos que estaban uno al lado de otro, que son chiquititos, minúsculos, que no se pueden ver, etcétera. Él lo calculó. Entonces, él llegó a la conclusión que en 12 gramos de carbono hay toda esta cantidad de átomos, que son, ay, no sé cuántos son, pero son como 6 billones, son como 6, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, no alcanza, 21, 22, 23. En 12 gramos de carbono hay toda esta cantidad de átomos. Ni siquiera puedo pronunciar ese número. No, no son 6.000 átomos. Son toda esta cantidad. Son millones y millones de átomos que hay solo en 12 gramitos de carbono. Entonces, si se dan cuenta, este número es muy grande y es muy engorroso, ¿cierto? Es más difícil que decir la cantidad de plata que se junta en la Teletón. Entonces, ¿qué hizo Avogadro? Dijo, no, este número es demasiado grande. Chao con el número grande. ¿Y qué hizo él? Transformó este número y dijo que todo ese número equivale a un mol. Eso es lo que hizo. Esos 6 billones de átomos. Dijo, que fome ese número. Ese número yo lo voy a poner como un mol. Es decir, un mol equivale a toda esta cantidad. Entonces, para él es más fácil escribir esa cantidad de átomos. Lo simplificó a un mol. Ya, eso es lo que hizo él. Entonces, un mol equivale a toda esta cantidad de átomos. Eso es lo que quiere decir un mol. ¿Ya? Por eso yo les digo que es un término muy engorroso. ¿Ya? Pero si tuviéramos, es como que ya, en una caja de zapatos, tengo toda esta cantidad de átomos y tengo que vendérselos a un señor. Entonces, van a estar como una hora tratando de decirle ese número, pero ustedes dicen, no, en esa caja, ¿sabe qué es? Hay un mol nomás. Entonces, así es más fácil de sobrellevar. Entonces, nuevamente, este número que ven aquí, que es la cantidad de átomos que tienen 12 gramos de carbono, se llama el número de Avogadro. También se ocupa mucho en química, se llama el número de Avogadro. Pero como es tan grande este número impronunciable, se dice que es simplemente un mol. Después se creó en matemática lo que es la notación científica y ya se puede anotar este número así, con 10 elevado a 23. Pero si lo tradujéramos a números normales que uno trabaja, es esa cantidad. Entonces, toda esta cantidad de átomos es lo mismo que decir que hay un mol. Entonces, eso es un mol. ¿Ya? Entonces, en las anteriores diapos, yo les dije que la masa molar se podía calcular de esta manera, ¿cierto? Y a través de esa fórmula se pueden calcular otras dos más. Por ejemplo, la que tenemos en amarilla es la misma que está aquí. Estas son las mismas. ¿Ya? Que los gramos partido por los mol me da la masa molar. Podemos configurar la fórmula y decir que los gramos van a ser igual a la multiplicación entre la masa molar por los moles. ¿Cierto? Y finalmente, hoy podemos sacar también la cantidad de moles. Los moles aquí van a ser igual a la división entre los gramos con la masa molar. ¿Ven? Entonces tengo tres diferentes incógnitas y las tres las puedo resolver mediante estas tres fórmulas, que es básicamente la misma, simplemente que por propiedades matemáticas las puedo cambiar de posición. ¿Ya? Entonces la masa molar es gramos partido en mol
Los gramos, si me piden calcular los gramos, va a ser la multiplicación entre la masa molar y los moles. Y si me piden calcular los moles, puedo dividir los gramos en la masa molar. Ya, entonces tengo esas tres diferentes fórmulas para calcular las tres incógnitas que nos pueden preguntar. Entonces veamos esta, eh, por lo tanto, perdón, estaban hablando. Entonces dice, el azúcar químicamente se llama sacarosa, ¿cierto? Si tengo 50 gramos de esta, ¿cuántos mol hay en esta cantidad de azúcar? Entonces me están preguntando por los moles. Entonces retrocedo. ¿Cuál de estas tres fórmulas me está diciendo que calcule los moles? Esta, por la verde, ¿cierto? Entonces ocupamos esta. Los mol van a ser igual a ¿qué? A los gramos partido de la masa molar, ¿cierto? ¿Tengo los mol? No los tengo, porque eso es lo que me están pidiendo calcular. Esto es la incógnita. ¿Tengo los gramos? Sí, me están diciendo ahí que son 50 gramos. ¿Tengo la masa molar? No la tengo, pero como yo hice recién, lo busqué en Google, puse masa molar de la sacarosa y me dio 342, ¿cierto? Y nosotros la sacamos aquí, viendo la tabla periódica, ¿cierto? Aquí la sacamos nosotros, ¿ven? Entonces no es necesario que nos den ese dato, porque lo puedo sacar a través de la tabla periódica, buscándola en Google. Entonces, la masa molar de la sacarosa aquí va a ser 342 gramos partido en mol. ¿Ven? Y eso lo saqué de la tabla periódica o buscándolo en Google, porque esos datos no cambian, ¿ya? Ese siempre va a ser el mismo para la sacarosa. Entonces, ¿qué me queda? Calcular. Entonces, los moles van a ser igual a ¿qué? A los gramos. ¿Tengo los gramos? Efectivamente, son 50. Partido la masa molar, que son 342 gramos mol. Entonces, si se dan cuenta aquí, este gramo me va con este gramo y la única unidad de medida que me queda es el mol. Entonces me queda 50 dividido en 342. Entonces, calculadora, 50 dividido en 342. ¿Alguien tiene el número? ¿Nadie tiene el número? Tan fácil, ocupe la calculadora del teléfono o algo así. Exacto, ahí Paloma me dice que es 0,146, 19, 88, 304. ¿Ya? Eso simplemente me lo dejan con dos decimales después de la coma. Por ejemplo, a Paloma le dio 0, ay, 0,414619 y muchos números más. Ya, ustedes lo dejan así nomás. Toman estos dos de aquí o redondean este acá. Como es 6, 6 puede redondear al 4 de ahí, por lo tanto me queda 0,15 o pueden también poner, si no saben redondear, 0,146. Ya siempre va a estar bueno. Ya, pero la idea es que no me pongan tantos números hacia atrás. Sí, pues a mí también me sale 0,146, 19, 88, 304. Pueden cortar el número o lo pueden redondear. Dejar dos números después de la coma, así más fácil. Y listo. Entonces la cantidad de moles que hay en 50 gramos de sacarosa son
15. ¿Ya? Y ese mol lo podemos traducir a moléculas, utilizando ese 6,022 por 10 elevado a 23. Y nos daría una cantidad de moléculas muy grande, nuevamente. Entonces, para eso se ocupa el mol, porque así es más fácil decir 0,15 que 6 billones de átomos, ¿cierto? Listo, se acabó el ejercicio. Y así se sacan los moles. Y ahí vamos la tercera fórmula. Y tenemos este para terminar. Dice, ¿cuántos gramos hay en 10 mol de sacarosa? Entonces ahora nos están preguntando por los gramos. Entonces, ¿cuál de estas dos fórmulas puedo sacar gramos? Esta, está en rojo. Entonces aquí me dice que los gramos va a ser igual a la multiplicación entre la masa molar por los moles. Entonces veamos. Mol, o sea, ¿tengo los gramos? No, porque esa es mi incógnita. ¿Tengo la masa molar de la sacarosa? La puedo sacar de la tabla periódica. Yo a veces se la puedo dar directamente o la pueden buscar en el navegador de internet. Como estamos utilizando la sacarosa, seguimos utilizando la misma masa molar, que es 3,42 gramos mol. Y tengo los moles. ¿Son las 3 incógnitas de la fórmula? Sí, tengo 10. 10 moles. Entonces ahora simplemente tenemos que reemplazar en la fórmula. Dice la fórmula que los gramos van a ser igual a la masa molar, que es 3,42 gramos dividido en mol, los moles, que son 10. Y me los dice en la enunciado. Entonces, si fijan acá, mol se va con mol, ¿y qué unidad me queda? Los gramos, que es lo que yo necesito. Entonces, simplemente me queda calcular 3,42 por 10. Simplemente le agrego un 0. Entonces, aquí me quedan 3.420 gramos, que son como 3 kilos. 3 kilos y medio. Exacto. Y listo. Se acabó el problema. Entonces tengo en 10 moles de sacarosa hay 3.420 gramos. Y ya. No sé, no, espérame, deje sacarle una foto porque tengo que mandar el registro antes que se apague el teléfono. Y listo. Y eso es todo. Así se sacan las 3 incógnitas, ¿cierto? Y eso es todo por hoy. Así que si quiere irse, ya le saco foto a la lista. Y...